porque nos permitiste poder tener un día más de vida, nos permitiste poder alabar, poder glorificar tu santo nombre en esta tarde, y también nos vas a permitir poder escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. En tus manos, Padre, te pido que tú bendigas nuestras vidas, a los hermanos que se encuentran aquí conmigo y a los hermanos que se encuentran en sus hogares. Guárdalos, cuídalos, abre nuestro corazón y abre nuestra mente para que cada día podamos aprender más y más de tu palabra. Esto todo te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amado hermano, y en esta tarde yo me preguntaba sobre qué le podía compartir a los hermanos, ya que pues nuestro hermano Misael, como saben, estamos viendo el libro de Apocalipsis, el libro de Mateo. Entonces yo me preguntaba y le oraba al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le puedo decir a los hermanos en este día, en esta tarde? Y quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 4. Yo en la enseñanza de esta tarde le puse por título Todavía es tiempo. Y me puse a reflexionar sobre lo que ha estado pasando en estos días en el mundo, sobre lo que ha estado pasando en estos días en el estado de Oaxaca, en el estado de México, en varios estados. Y me he percatado de algo que tienen muy similar todos esos acontecimientos que ha estado pasando, y es de que de cierta manera ya están escritos en las Sagradas Escrituras, amado hermano. Entonces yo por eso le puse título a esta enseñanza, Todavía es tiempo. ¿Y todavía es tiempo de qué? Te vas a preguntar. Y leyendo las Sagradas Escrituras, a mí me encanta mucho leer la historia del pueblo de Israel, porque yo la relaciono en lo personal pues con mi vida, con mis actitudes, incluso con mis acciones, porque algo que tenía el pueblo de Israel era de que por más que veía las misericordias, por más que veía el poder de nuestro Señor Jesucristo, en ciertas ocasiones decaía, en ciertas ocasiones el pueblo de Israel se alejaba de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le voy a dar lectura a Deuteronomio en su capítulo 4, versículo 1, para que nos pongamos en contexto. Esta lectura nos habla ya cuando el Señor Jesucristo le da las enseñanzas, las ordenanzas a Moisés de las leyes, de los mandamientos que iban a hacer cuando estaban en la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis entre sí y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces ahí vemos algo muy importante que el Señor Jesucristo le recalcaba a Moisés. Primero, es algo que debemos de seguir como cristianos, y es algo que debemos seguir mutuamente. Primero, la ordenanza que le da el Señor Jesucristo a Moisés es esta: oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Entonces, amado hermano, nosotros debemos escuchar los mandamientos que nos enseña el Señor Jesucristo, debemos escuchar las ordenanzas que el Señor Jesucristo nos enseña a través de nuestros hermanos que comparten la palabra, a través de los cánticos que tú y yo podemos escuchar, entre otras cosas y otros modos de cuál podemos escuchar los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. En el versículo 2 es algo muy importante, que quizás más adelante lo vamos a ver con Misael, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces no debemos añadirle cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Quizás queremos añadirle algo a lo que el Señor Jesucristo ya nos ha dicho, o disminuirle algo a lo que el Señor Jesucristo ya nos ha ordenado, nos ha mandado, quizás porque nos sentimos muy presionados con eso, y de cierta manera como que alivianamos esa carga, esa ley, ¿no? Entonces a veces muchos de nosotros alivianamos la palabra del Señor Jesucristo, y también lo veíamos con nuestro hermano Misael, que no debemos de alivianar las palabras del Señor Jesucristo, las ordenanzas y los estatutos que el Señor Jesucristo nos había dejado.
Entonces, acá vemos algo muy importante. Cuando Moisés hablaba con el Señor Jesucristo, y en el versículo 3 podemos darle lectura, dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces, acá hay algo muy importante, amado hermano. Aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, debemos de seguir siempre en nuestro Señor Jesucristo confiando, debemos poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, porque ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a estar vivos, vamos a estar con paz, con tranquilidad. ¿Y por qué te traje a este versículo? Dirás, porque yo lo quiero relacionar de esta manera. A veces, cuando el Señor Jesucristo nos da una promesa, yo se los contaba hace mucho tiempo a los jóvenes, a veces muchos de nosotros solamente miramos hacia el pasado, o cuando el Señor Jesucristo nos da una enseñanza, cuando el Señor Jesucristo nos da una promesa, a veces muchos de nosotros, o incluyéndome a mí, como jóvenes, nos ponemos nosotros mismos los obstáculos al ver a nuestro pasado. Quizás pensemos de que, ¿cómo me puede hablar el Señor Jesucristo a mí si he fallado, si he pecado, si he hecho algo malo, lo cual no está escrito en la palabra del Señor? Y te digo, a mí me gusta relacionar las enseñanzas de la palabra de Dios a mi vida diaria. A veces somos o soy similar al pueblo de Israel, porque al ver los milagros, al ver los prodigios que el Señor Jesucristo había hecho en mi vida, cuando el pueblo de Israel veía las maravillas, los poderíos del Señor Jesucristo verse reflejado en su vida, más adelante vemos que el Señor Jesucristo decaía, más adelante vemos que el Señor Jesucristo les daba las enseñanzas, los mandamientos, pero el pueblo de Israel decaía más adelante. Entonces debemos estar confiados, debemos estar atentos a lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir en esta tarde. Y te quiero decir que me acompañes, amado hermano, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en su capítulo 4, ahí mismo, nada más adelante, versículo 29. Aquí el Señor Jesucristo, en el versículo que leíamos anteriormente, el Señor Jesucristo ya estaba viendo a un futuro. El Señor Jesucristo ya estaba viendo hacia lo que iba a ser el pueblo de Israel cuando están en la tierra prometida, porque les decía en el versículo 2 que no iban a añadir cosa o iban a disminuir cosa. Entonces, y les decía que ya guardaran los mandamientos que en versículos anteriores en el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, el Señor Jesucristo ya les había mandado. Pero en el versículo 29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Entonces, en este versículo podemos ver que el Señor Jesucristo nos iba a glorificar, nos iba a gozar, se iban a alegrar de todo lo que iban a hacer a lo largo de su vida del pueblo de Israel. Pero nos voy a poner en contexto, quizás me perdí un poco, ando un poco nervioso con esto. Entonces, amado hermano, Dios hablaba al pueblo de Israel que guardaran los mandamientos que Él les había mandado. Dios le decía al pueblo de Israel que cuando ya estuvieran en la tierra prometida, se iban a guardar. En este versículo, puedes ver en el versículo 15 del capítulo 4, como subtítulo puedes tener advertencia contra la idolatría, porque Dios sabía y conocía a su pueblo, sabía que en lo que fallaban, sabía en que más adelante ellos iban a fallar. Entonces yo te decía, quizás muchos de nosotros no sabemos el futuro, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe. Entonces, ante ciertas circunstancias, quizás en algún momento de nuestra vida lleguemos a fallar, lleguemos a pecar,
incluso lleguemos a desanimarnos. Pero vamos a ver cómo más adelante Dios tiene un plan preparado para cada uno de nosotros, y es lo que te leía en este versículo, que dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En este versículo, amado hermano, nos habla de que cuando el pueblo de Israel se encontrara en idolatría, cuando el pueblo de Israel se encontrara en pecado, pero viera el pueblo de Israel que había hecho mal, viera el pueblo de Israel que había pecado contra el Señor Jesucristo, y él volteara su corazón, el pueblo de Israel volteara su corazón, volteara su atención hacia el Señor Jesucristo, es lo que nos dice el versículo 29, mas si desde allí, ¿de dónde? Mas si desde el pecado en el cual el pueblo de Israel se encontraba en ese momento, el pueblo de Israel buscara a nuestro Dios, lo iba a encontrar. Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta, amado hermano. Quizás muchos de nosotros nos encontremos en pecado, muchos de nosotros nos hemos encontrado en desánimo, pero la palabra del Señor es clara, es verdadera, de que debemos estar confiando en el Señor Jesucristo, y si en algún momento podamos o decaigamos, es buen tiempo para buscar a nuestro Dios, para arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, para darle la gloria y para darle la honra a nuestro Dios. En el versículo 30 del capítulo 4 dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas esas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces es algo muy importante, amado hermano, que debemos tomar en cuenta. Si nosotros nos encontramos en angustia, si nosotros nos encontramos en necesidad, en aflicción, pero hay una cosa, amado hermano, debemos clamar a nuestro Señor Jesucristo, debemos buscar a Dios en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, porque ahí vamos a encontrar los mandamientos que el Señor Jesucristo nos había dejado, los mandamientos que Dios nos ha dejado a lo largo de la historia. Entonces, regresemos al título, amado hermano, todavía es tiempo. Yo le puse todavía es tiempo, porque al igual que tú, amado hermano, al igual que yo, a veces en dificultades que nos pone la vida, en dificultades que nos pone nuestras decisiones que nosotros mismos tomamos, a veces nos alejamos del Señor Jesucristo, a veces por las acciones, por las consecuencias que traen esas acciones, nos desanimamos, nos alejamos del Señor Jesucristo y no hacemos caso a lo que nos dice la palabra del Señor. Regresemos al versículo 1 del capítulo 4. Mírate, amado hermano, si nosotros desde un principio escuchamos los estatutos y decretos que nos mandó Dios, créeme que nos vamos a librar de muchos problemas, nos vamos a librar de muchas aflicciones que Dios no tenía preparado para nosotros. Porque muchos de nosotros quizás nos preguntemos, yo platicaba con los jóvenes, en ocasiones me ha tocado enseñarle a los jóvenes y a veces, pues sí, por la edad somos muy aventados, por la edad somos algo alocados y hacemos las cosas sin pensar. Ya que hicimos las cosas, ya al ver las consecuencias que traen nuestras acciones, ya nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué lo hice? Entonces, si nosotros desde un principio, en nuestra edad como joven, como adolescente, nos ponemos a cuentas de buscar la palabra de Dios, de escuchar los mandamientos del Señor Jesucristo, créeme, amado hermano, que nos vamos a librar de muchas cosas, nos vamos a librar, sí, de muchas cosas, de males, de dificultades, de aflicciones que nuestras acciones traen. Y vamos a ir al libro de Josué. Josué en su capítulo 1, versículo 8, es un versículo muy conocido y también a mí en lo personal me ha ayudado mucho a darle
un seguimiento a la palabra del Señor Jesucristo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es muy importante, amado hermano, que busquemos la palabra de Dios, que busquemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la palabra de Dios está al alcance de cada uno de nosotros, amado hermano. La palabra de Dios se encuentra al alcance de cada uno de nosotros y pues lo podemos encontrar en la Biblia. Incluso muchos de nosotros, en mi tiempo de juventud, en algún momento llegué a preguntarme, bueno, pero es muy difícil quizás cumplir los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Sí, es muy difícil, pero ya veíamos de que con la ayuda de Dios, si lo buscamos de todo nuestro corazón, si lo buscamos con todas nuestras fuerzas, con su poder, con su ayuda, pues podemos seguir adelante. Y también quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, versículo 10. Capítulo 30, versículo 10, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos haga oír al fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces es muy hermoso, amado hermano, lo que el Señor Jesucristo nos dice en este versículo, en énfasis en el versículo 14, dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces debemos estar confiados en nuestro Dios de seguir adelante, debemos estar confiados y tener ese ánimo de seguir adelante, de seguir confiados en Él y tener esa inspiración de buscarlo. Yo por eso en el año pasado inicié con los jóvenes este plan de lectura que lo estamos tomando en este año, de buscar la palabra de nuestro Dios a través de la lectura, de buscar la palabra de Dios a través del estudio de la palabra. Y es muy importante porque a veces pues no sabemos los mandamientos, no sabemos los estatutos que Dios ya en la historia ordenó para cada uno de nosotros. A veces quizás no conocemos los mandamientos, no conocemos las promesas que el Señor Jesucristo nos dejó a través de sus siervos, no conocemos las profecías que el Señor Jesucristo ya ha declarado para estos tiempos, incluso no conocemos parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces es muy importante que escudriñemos la palabra de Dios siempre, amado hermano. Entonces yo te decía anteriormente que Dios le había mandado a Moisés que le diera las ordenanzas, que le diera las leyes, los mandamientos que debían seguir al pueblo de Israel para estar en la tierra prometida. Al igual que a nosotros, amado hermano, Dios nos ha dado ya los mandamientos, nos ha dado ya las leyes, los estatutos a seguir para comportarnos en esta vida, nos ha dado los estatutos a seguir para comportarnos, para guiarnos en esta estancia en la tierra que tenemos. Pero si no los conocemos, pues ahí van a estar los mandamientos, ahí van a estar los estatutos. Entonces es muy importante que escudriñemos la palabra del Señor Jesucristo. Y pues ya sabes, amado hermano, de que todo lo tenemos al alcance, pues ahora está en las Sagradas Escrituras, muchos también tienen la Biblia en sus teléfonos. Entonces pues ya no hay excusa para decir que no hemos leído la palabra de Dios, ya no hay excusa para decir que dónde están los mandamientos, de que nuestros hermanos no nos enseñan, si ya la tenemos todo al alcance
de nuestra mano. Entonces, es muy importante que sigamos adelante, amado hermano. Y en algún momento te quiero decir también, amado hermano, que el pueblo de Israel falló. En algún momento el pueblo de Israel decayó. Si nos ponemos a leer más adelante del capítulo 4 de Deuteronomio, podemos ver de que acertadamente, como Dios lo había dicho, el pueblo de Israel cayó en idolatría. El pueblo de Israel le falló a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo pues no estamos exentos de fallarle, no estamos exentos de en algún momento de nuestra vida caer, de en algún momento de nuestra vida desanimarnos, ya que van a haber circunstancias, ya que van a haber aflicciones que nos van a hacer caer, nos van a hacer entrar en desánimo, nos van a hacer entrar en problemas, en emociones negativas. E incluso, yo te decía, a veces por las actitudes, por las acciones que tomamos, nosotros mismos nos ponemos en desánimo, nosotros mismos nos traemos los problemas, nosotros mismos nos traemos esas emociones negativas. Y quieras o no, amado hermano, de una manera directa o indirectamente, si esas emociones y esos problemas siguen constantemente en nuestra vida, siguen constantemente atacando nuestro corazón, atacando nuestra vida, de cierta manera nos van a hacer llegar en algún momento a caer, nos van a hacer llegar en algún momento a fallar a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos entender los mandamientos que el Señor Jesucristo nos tiene para cada uno de nosotros. Y muchos nos preguntamos, ¿y dónde están los mandamientos? Ya lo acabamos de ver, los mandamientos se encuentran en la palabra del Señor Jesucristo. Lo veíamos en el capítulo 30, versículo 10 de Deuteronomio, que están en el corazón, en la boca, para que podamos decirlo, para que podamos escudriñarlo. Entonces, es muy importante conocer los mandamientos, amado hermano. Yo sé que soy muy repetitivo en esto de los mandamientos, pero quizás a mis 20 años que tengo, y nos los ha dicho varios hermanos aquí en la congregación, de que si conocemos los mandamientos, si conocemos las promesas, las enseñanzas de nuestro Dios, nos vamos a evitar muchos problemas, nos vamos a evitar muchas aflicciones que nosotros mismos ocasionamos. Entonces, por eso es que soy algo insistente con los mandamientos, porque créeme, amado hermano, sí nos evitamos muchos problemas y muchas necesidades. Y yo te decía, no estamos exentos de fallar, entonces no estamos exentos de desanimarnos. Incluso, pues si conoces la historia, si conocemos la historia, el pueblo de Israel falló varias veces. Varios personajes de la Biblia fallaron, varios personajes de la Biblia entraron en desánimo. Entonces tú y yo, amado hermano, con mucha más razón, pues podemos llegar a caer, podemos llegar a desanimarnos, pero eso no va a ser excusa para decir, Juanito dijo de que pues voy a caer y pues ya caí, no, o voy a desanimarme y ya me desanimé, sino que es para que nos animemos en más manera, para que recordemos que todo lo tenemos en la Biblia, que los mandamientos los tenemos en la palabra de Dios, y debemos estar confiados, debemos depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque estando estudiando cómo funciona parte de la mente del ser humano, cuando encontramos una inspiración, cuando encontramos algo que nos llama la atención, o incluso una persona que nos gusta su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de expresarse, tendemos cierta tendencia a copiar sus actitudes, a copiar las acciones que hace. Entonces, déjame decirte, amado hermano, si recordamos que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, si recordamos que alguien hace más de 2016 años vino a esta tierra para morir por ti
para morir por mí. Si recordamos que alguien teniendo riquezas, teniendo poderío, teniendo majestad, vino a morir por ti y por mí, debe ser una inspiración para cada uno de nosotros de seguir adelante, de no desanimarnos, de no decaer, de cumplir los mandamientos aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades, aunque vengan aflicciones, aunque vengan enfermedades. Pues si tenemos esa certeza, si tenemos esa confianza, si tenemos, ¿cómo puedo decirlo? Si tenemos esa seguridad de que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, de que depositamos todas nuestras cargas al Señor Jesucristo, podemos seguir adelante. Pero ¿cómo vamos a tener esa confianza de que puedo decir, el Señor Jesucristo está en este lugar, el Señor Jesucristo está donde tú estás ahorita, amado hermano, el Señor Jesucristo me sana de toda enfermedad, el Señor Jesucristo me va a sacar adelante de este problema? ¿Cómo vamos a saber que eso es cierto? Pues leyendo su palabra, escudriñando su palabra, conociendo las promesas que el Señor Jesucristo nos ha mandado en la historia, conociendo incluso los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dejado, porque ahí también podemos encontrar cómo debemos vivir en este tiempo, podemos encontrar cómo dirigirnos a nuestros hermanos al hablar, podemos también encontrar distintas maneras de hablarle a nuestros hermanos para que no se sientan, cómo controlar nuestro carácter, cómo controlar incluso algunas emociones. Y aunque por más que somos reservados o que tú te sientas de que pues no somos de esas personas que nos gustan reflejar las emociones hacia los hermanos, créeme que escudriñando la palabra del Señor Jesucristo, orando al Señor Jesucristo, platicando con Él, vas a conocer algo que no sabías de ti mismo, amado hermano. Pero eso se logra con fuerza, con ánimo, con estudiar día tras día la palabra de Dios. Incluso podemos conocer las características de nuestro Dios. Una de ellas es que es un Dios misericordioso. Y de Dios misericordioso, esa característica la podemos encontrar en el mismo versículo que estamos leyendo, Deuteronomio 4, versículo 29, que nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ahí vemos una característica de Dios, y más adelante en otro versículo vamos a encontrar la misma característica de Dios, que es Dios misericordioso. Incluso cuando Dios ya le había dado esa ordenanza al pueblo de Israel de que no iban a hacer idolatría, que no iban a servir a los dioses de aquella tierra, pero el pueblo de Israel los sirve y los adora, vemos cómo la misericordia de Dios es tan grande que nos dice: mas si desde allí buscares a Jehová. A veces cuando estamos en pecado, cuando estamos o cuando sabemos que en verdad hicimos algo mal, nos desanimamos. Como jóvenes a veces nos encerramos en nosotros mismos porque decimos: bueno, ya hice algo mal, ¿qué puedo hacer? No me puedo reconciliar, me siento mal por lo que hice, me siento desanimado por lo que hice. Y yo te decía anteriormente, todo eso ocasiona una cadena sin fin y directamente o indirectamente nos hace pecar más de lo que ya habíamos hecho. Entonces, acá podemos ver una característica de Dios, de que Él siempre está dispuesto a perdonarnos a pesar de todo lo que hemos hecho. Él siempre está dispuesto, amado hermano, a perdonarnos
a sanarnos, a limpiarnos de todo lo que hemos hecho. Entonces, también tenemos un Dios que está siempre para nosotros, está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está siempre para nosotros. Dios, escuchándonos, siempre va a estar para nosotros como ese amigo incondicional en las buenas y en las malas. Siempre nos va a ayudar, siempre nos va a consolar. Dios, por más malo que sientas que hiciste, Dios está para nosotros. También, pues yo ya te decía, todo lo tenemos en la palabra del Señor Jesucristo. Si recordamos que tú y yo tenemos un propósito en esta tierra, te decía anteriormente, si recordamos que tú y yo tenemos un plan en esta tierra, en la ciudad que el Señor Jesucristo, que Dios mismo nos puso, pues debemos seguir adelante, debemos cobrar ánimo. Y yo te decía, es muy importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, porque te decía, ahí nos da la manera de vivir, nos da la forma de hablar, el carácter, las emociones. Cuando son líderes también nos da la forma de dirigirnos. Es muy importante porque estando en la iglesia, estando compartiendo a la gente que necesita de Dios, en algún momento va a llegar un hermano, una persona que se va a sentir desanimada, que se va a sentir sucia, incluso que se va a sentir mal porque le ha fallado a Dios, se va a sentir mal porque le ha fallado quizás a una promesa que él mismo se hizo, porque ha dejado sus sueños por un pecado, ha dejado sus sueños por acciones que lo han llevado a pecar. Y es muy importante que tú y yo como hermanos podamos ayudarle a salir adelante, porque también recordemos que como iglesia tenemos un propósito en este lugar, tenemos un compromiso como iglesia para aquellos hermanos que se encuentran en necesidad, se encuentran en aflicciones. Y vamos a ir al libro de Isaías. Isaías en su capítulo 1, ya mero voy a terminar. Isaías en su capítulo 1, versículo 16. Yo te decía, acá vamos a encontrar algo muy similar a lo que leíamos en un principio. Isaías 1, en su capítulo 16. Debemos también reconocer, amado hermano, que siempre va a haber una esperanza para nosotros, siempre va a haber una paz para nosotros reservada, siempre va a haber un galardón para nosotros, siempre va a haber una luz al final de la oscuridad, pero debemos de hacer algo. Si nos encontramos en pecado, debemos de hacer algo. Si nos encontramos en malos pasos, debemos de hacer algo para reconciliarnos con el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1, versículo 16 de Isaías nos dice esto: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, yo los puntos que puedo encontrar en estos versículos, quizás tú puedes encontrar más en el estudio de la palabra. Dice: lavaos
y limpiados. Como primer punto debemos lavarnos y limpiarnos de ese pecado que hemos estado haciendo, de ese mal que nos ha estado agobiando. Versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero voy a centrar en las primeras palabras que dice: aprended a hacer el bien. Es muy importante que aprendamos a hacer lo bueno, que aprendamos a hacer lo bueno, lo que agrada al Señor Jesucristo, para que así podamos seguir adelante, podamos seguir confiados, podamos seguir cumpliendo los mandamientos que el Señor Jesucristo nos da. Y de aprender a hacer el bien va todo en cadena, como lo seguía adelante: buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia. Si desde un principio y desde lo básico aprendemos a hacer lo bueno, va a ser más fácil seguir con los demás puntos. Versículo 18 del capítulo 1 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el siguiente punto que le puse es ponernos a cuenta con nuestro Dios. Por eso el título va relacionado con este versículo, con este texto: ponernos a cuenta con Dios. Mientras tengamos vida, amado hermano, todavía va a ser tiempo de ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. Mientras tengamos vida, va a ser tiempo de reconciliarnos con el Señor Jesucristo. Y en el versículo 19 dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Esto es algo muy importante. Este punto va muy relacionado con el primero, porque debemos querer hacerlo. A veces se nos obligan a hacer las cosas, pero lo hacemos de una mala manera, lo hacemos de una manera obligada, de una manera quizás a la ligera. Pero cuando nosotros nos interesamos en hacer las cosas y le damos esa importancia de querer hacerlo bien, lleva una recompensa. Todo lo que hagamos, si lo hacemos de una manera ordenada, de una manera buena, pues al final vamos a aprender cosas de lo que hicimos, vamos a aprender cosas de lo que ya hemos hecho. Pero si lo hacemos de una manera obligada, de una manera mala, más adelante, créeme, no va a servir de nada. Todo lo vamos a querer hacer de esa manera porque quizás sea fácil, sea rápido, pero no es la manera correcta de hacer las cosas. Versículo 20 dice: si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto es algo muy importante, porque todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Quizás otro hermano que esté adelante, Misael, nuestro pastor, o incluso otro hermano que escuches una enseñanza, te puede decir: arrepiéntete, te puede decir: vamos a orar, vamos a leer tal día, vamos a tener oración, vamos a tener ayuno, o te puede dar palabras de ánimo. Pero si en tu corazón está, hermano, amado hermano, el no hacerlo, el decir: lo dejo para otro día, ya que tenga más tiempo, lo hago rápido porque ya no tengo tiempo, no va a servir de nada. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros. Entonces, es lo que quería decirte en esta tarde: relacionarnos con parte de la historia del pueblo de Israel, los mandamientos que Dios le enviaba al pueblo de Israel, de guardarse de la idolatría, de guardarse de otros pecados, porque Dios conocía a su pueblo. Asimismo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, hermano. Dios conoce nuestro carácter, Dios conoce nuestras emociones, Dios conoce nuestra forma de actuar, nuestra forma de dirigirnos a las personas.
Y en algún momento, si tú y yo estamos exentos de no caer, de desanimarnos, pues regresemos a la historia y veamos que el pueblo de Israel también falló, los hermanos de la historia fallaron en algún momento. Entonces sigamos adelante, recordemos estos puntos. Te puedo decir, en tu casa puedes encontrar más puntos: limpiarnos, hacer el bien, ponernos a cuentas con Dios, querer hacerlo y que todo dependa de nosotros mismos. Siempre debemos estar confiados en Dios, debemos estar puestos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, debemos depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, y aunque vengan necesidades, aunque vengan aflicciones, aunque vengan problemas, desánimo, si tú y yo confiamos en que Dios está con nosotros, en que Dios nos va a librar, si tú y yo recordamos los mandamientos que Dios nos ha dejado, va a ser mucho más fácil llevar esas malas actitudes, esas malas emociones, y alejarnos de nuestro corazón, alejarnos de nuestra mente y seguir adelante en los caminos de Dios. Entonces vamos a orar por la enseñanza en esta tarde, y después de mí te dejo con el pastor, que va a estar hablando contigo y orando por la enseñanza de este día y por todos nosotros. Vamos a orar por esta enseñanza. Padre Santo,